Se nos pide que encontremos la función derivada de cada función dada. Primero tenemos g de x igual raíz cuadrada 8 menos de x por seno x. Porque g de x es un producto de dos funciones de x. Necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación para encontrar la derivada. La regla del producto indicada a la derecha es la derivada de u por v con respecto a x es igual a u por v prime plus v veces u prime. O la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. También necesitamos escribir esta raíz cuadrada de x usando un exponente racional. Así que primero escribamos g de x como g de x es igual a negativo 8x a la potencia de 1 2 veces seno x. Recuerda, la raíz cuadrada de x es igual a x a 1 2 porque el exponente en x es 1 debajo de la raíz cuadrada, y el índice de la raíz cuadrada es 2. Así que ahora desde aquí, g' de x, aplicando la regla del producto, es igual a la primera función de negativo 8x la potencia de 1 2 veces la derivada de la segunda función, que es una derivada del seno x. Además de la segunda función de seno x, veces la derivada de la primera función, que es una derivada de menos 8 veces la potencia de 1 2. Y ahora vamos a encontrar los dos derivados. G' de x es igual a negativo 8x la potencia de 1 2 veces la derivada del seno x con respecto a x es el coseno x. Entonces tenemos plus sin x. Veces la derivada de negativo 8x la potencia de 1 2 con respecto a x, que es igual a menos 8 veces el exponente de 1 2 veces x la potencia de 1 2 menos 1. Lo que nos da una exponente de 1 2 negativo. Y ahora simplifiquemos. Tenemos g' de x igual a 8x negativo la potencia de 1 2 coseno x positivo. Entonces tenemos más menos 8 por 1 2 es menos 4. Así que vamos a escribir esto como menos 4 veces la potencia de 1 2 seno x negativo. Esta es la función derivada. Sigamos adelante y escribamos utilizando exponentes positivos. Podemos pensar en el segundo producto como una fracción con el denominador de 1, y luego podemos mover x la potencia de 1 2 negativo al denominador, lo que cambiará el signo del exponente. Así que tenemos g' de x es igual a 8x negativo el potencia de 1 2 coseno positivo x. Menos 4 seno x dividido por x la potencia de 1 o 2. Esta sería una forma en la que podríamos ver la función derivada. Otra forma sería reescribir x la potencia de 1 2 como la raíz cuadrada de x. Así que también podemos expresar la derivada como g' de x es igual a menos 8 raíz cuadrada x coseno x. Menos 4 seno x dividido por la raíz cuadrada de x. Cualquiera de estas dos últimas formas sería la forma más común de expresar la función derivada. Y ahora vamos a encontrar el derivada de f de x. De nuevo, escribamos el raíz cúbica de x al cuadrado utilizando un exponente racional. Así que tenemos f de x igual a 6x negativo. A la potencia de 2 3 coseno x. Y de nuevo tendremos que aplicar la regla del producto para determinar f' de x. F' de x es igual a la primera función de negativo 6 veces la potencia de 2 3. Veces la derivada de coseno x con respecto a x. Además de la segunda función del coseno x. Veces la derivada de la primera función que es una derivada de negativo 6x la potencia de 2 3 con respecto a x. Y de nuevo, encontremos los dos derivados. F' de x es igual a 6 veces la potencia de 2 3 veces la derivada del coseno x, que es un seno x negativo. Y luego tenemos un coseno x más. Veces la derivada de negativo 6x a 2 3, que es igual a negativo 6 veces 2 3 veces x la potencia de 2 3 menos 1, que es 1 3 negativo. Y ahora lo simplificamos.
Tenemos f' de x es igual a, bueno, aquí tenemos un negativo por negativo, por lo que tenemos 6x positivo a 2 3 seno x. Y luego más menos 6 veces 2 3. Es igual a menos 4. Así que vamos a escribir esto como menos 4, en lugar de más menos 4, x la potencia de 1 3 coseno x negativo. Vamos a escribir esto también utilizando un exponente positivo. Así que bajaremos x la potencia de 1 3 negativo hasta el denominador. Tenemos 6 veces la potencia de 2 3 seno x menos 4 coseno x. Minus 4 cosine x. Dividido por x la potencia de 1 3 positivo. Expresemos también el derivado usando radicales. En ambos casos, dado que el denominador del exponente racional es 3, tenemos dos raíces cúbicas. Así que tenemos f' de x igual a 6 veces la raíz cúbica de x seno cuadrado x. Menos 4 coseno x dividido por la raíz cúbica de x la primera. O simplemente la raíz cúbica de x. Estos dos últimos formularios ser la forma más común de expresar f' de x. Espero que te haya resultado útil.